Hola chicos, bueno, comenzamos con la unidad de espacios vectoriales, que es la última unidad correspondiente a lo que vendría a ser el módulo 1, que veremos cómo reconfiguramos. Es una unidad bastante larga, así que vamos a dividir lo que es el Classroom en dos partes. Una primera con un par de videos y después entramos en la segunda parte. Temporalmente vendrían a ser como 2, 3 semanas de clases. 2 semanas para decirlo mejor, son 6 clases. Lo primero que vemos es definición de qué es un espacio vectorial. Si bien venimos trabajando con ellos, les vamos a dar un formalismo y que es lo que les voy a contar ahora en este video. ¿Qué es un espacio vectorial? Eh, es todo esto, junto a lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es todo esto? Un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos que siempre los vamos ahora, para los axiomas, lo vamos a ver como X, Y, Z, W. Usando esas letras lo vamos a definir. Y esos elementos pueden ser o polinomios, o vectores, o matrices, u algún otro conjunto de elementos que definamos. El conjunto de todos los escalares, los reales, una operación que definimos entre elementos de este conjunto B, que llamamos suma, definida de alguna manera. Por ejemplo, si hablamos de matrices, nosotros ya definimos cómo era la suma entre matrices. Si hablamos de polinomios, también definimos cómo es suma de dos polinomios, son las que ya venimos definiendo. Y si hablamos de otro conjunto, podemos definir en principio una suma de alguna forma distinta. Y otra operación que se llama operación multiplicación de un escalar entre elementos de este conjunto B y elementos de los reales, los escalares. Si dada entonces este conjunto B de elementos, los escalares, esta operación que definimos entre estos elementos y esta operación definida entre estos elementos y los escalares, si todo esto cumple con los siguientes 10 axiomas, se dice que todo es un espacio vectorial. ¿Y cuáles son los axiomas? Son que x más y igual a y más x, significa que la suma definida entre estos elementos sea conmutativa, que x más y más z sea igual que x más z, o sea que la suma definida sea asociativa, que existe dentro de este conjunto existe lo que se llama el elemento nulo, que cumple que cualquier elemento sumado a ese elemento nulo me da el x, me da de vuelta ese elemento. Por ejemplo, en las matrices sería la matriz nula, en los polinomios sería el polinomio nulo. Que existe el elemento opuesto, que significa este elemento que para todo elemento x definido dentro de este conjunto existe un menos x, tal que si hago esta suma definida entre este x y este menos x me da el elemento nulo. Que existe la propiedad distributiva en la operación multiplicación de un escalar por una suma de elementos. Que también existe la propiedad distributiva de esta operación multiplicación si tengo suma de escalares. Que existe la propiedad asociativa en el producto de escalares por un vector.
que existe el elemento neutro en la multiplicación, que es el 1, que 1 por cualquier vector me da ese vector o cualquier elemento, sea polinomio, sea matriz, me da ese mismo elemento. Algunos, y vamos a ver lo que es la 9, que x más y es igual a z, entonces z pertenece a b, para todo x y pertenecientes a b, y la 10, y ahora les explico estas dos, que alfa por x es igual a w para todo con w, entonces w pertenece a b para todo x perteneciente a b. Estas son las que se llaman cerraduras. ¿Qué significan? Si tengo dos elementos de b y los sumo bajo esa operación, me va a dar un elemento también de b. O sea, si tengo dos matrices de 2 por 2, las sumo, me da un conjunto de las matrices de 2 por 2. Si tengo dos polinomios y los sumo, dos polinomios de grado 2 y los sumo, me da un polinomio de grado 2. Eso significa la cerradura en la suma. Y la cerradura en la multiplicación es si tengo un elemento de b y lo multiplico por un escalar, el resultado también es un elemento de b. Si tengo una matriz de 2 por 2, la multiplico por un escalar con la definición de multiplicación de un escalar por matrices que vimos, me da también una matriz de 2 por 2, me da un elemento de b. Esas son las cerraduras. Como estas son medias obvias, a veces aparecen solamente 8 en algunos libros, creo que en el apunte figuran 8 axiomas, en algunas otras literaturas aparecen 10 axiomas, y es por esto que les decía que si B es un conjunto completo, por ejemplo, todas las matrices de 2 por 2 o todos los polinomios de grado 3 o todos los vectores de R3, estas parecen un poco obvias. Pero si estoy hablando de subconjuntos, que es lo que vamos a ver, y ahí es donde empieza a tener preponderancia y estas no son tan obvias y justamente es donde pueden fallar. Estos 8 axiomas tienen unos primeros ejercicios que les piden demostrar que son espacios vectoriales. Son muy simples de demostrar. Se hacen con porque todas las operaciones estas son las que vimos, ya sean entre matrices, entre polinomios, y se justifican porque los números reales, la suma es conmutativa, es asociativa y termina siempre quedando demostradas estos axiomas, porque todas las operaciones que vemos acá y que vamos a ver en matemática C son bajo la operativa de los números reales, entonces es muy simple de demostrar. El concepto, si bien todo es muy fácil de demostrar, el concepto es que un espacio vectorial es todo esto. Muchas veces después vamos a empezar a trabajar y nos quedamos con que las matrices de 2 por 2 es un espacio vectorial, o los vectores pertenecientes a R3 es un espacio vectorial, que está bien, asumimos ese concepto, pero no perdamos de vista que un espacio vectorial es todo eso. Si por ejemplo estamos hablando de las matrices de 2 por 2, el espacio vectorial son el conjunto de matrices de 2 por 2, el conjunto de los reales, esa operación que definimos entre matrices de 2 por 2, esa operación que definimos entre las matrices de 2 por 2 y los números reales, y que como todo eso cumple estos 10 axiomas, entonces todo esto es ese espacio vectorial que llamamos matriz de 2 por 2.